exclusiva. Por favor. En la tranquilidad de Valdebebas, Petón. Sí, me gusta. Me dicen personas que han estado conviviendo estos días con Kylian Mbappé. Mbappé está muy tranquilo. Conciencia tranquila. Mbappé está muy tranquilo y con la conciencia tranquila. Y muy importante, Mbappé siente más que nunca el apoyo del club. Importantísimo para todo este proceso, el apoyo del club, el apoyo del Real Madrid a Kylian Mbappé. No es fácil vivir todo esto que está viviendo Kylian Mbappé, este tsunami mediático, este tipo de acusaciones de muchísimos medios, pero me dicen que Mbappé está muy tranquilo. Está llevando su día a día con la mayor normalidad posible, habla con los compañeros, se ríe con los compañeros. Por lo tanto, Mbappé está siguiendo su día a día de manera natural y normal. Y me dicen con la conciencia tranquila. Y una de las cosas más importantes que está sintiendo Mbappé es el apoyo del Real Madrid. Eso en el ámbito extradeportivo, por así decirlo. Hay que hablar de esa mini pretemporada que ha ido haciendo Kylian Mbappé y que está en su fase final, en la recta final de la mini pretemporada. Mbappé está cerca de estar en su mejor momento. Gente que está entrenando con él hablan de que los 2 últimos entrenamientos ha tenido cosas del Mbappé del PSG. Brillantes. Que está empezando a recuperar la chispa. Por lo tanto, es muy posible, casi con total seguridad, que Mbappé sea titular el sábado ante el Celta. Así que Mbappé tranquilo, agradecido por el apoyo del Real Madrid, que es muy importante para él, y en el ámbito deportivo empieza a volar. Bueno, pues ahí lo teníais, lo decía Edu Aguirre, que para bien o para mal, pues lógicamente, como os vengo diciendo desde hace muchísimas semanas ya, se conoce que recibe información de una muy buena fuente dentro del vestuario, que para mí sigue siendo o Carlo Ancelotti o David Ancelotti, seguramente más Davide que Carlo, por el tema de la edad y la semejanza y por la apertura mental un poco diferente, en este caso de David Ancelotti, el diferente enfoque que pueda tener para con los medios y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues Edu Aguirre efectivamente decía que Mbappé está a tope, está full, con muchas ganas y que lógicamente está recuperando sensaciones que lógicamente esperábamos todos ver, y que efectivamente en Valdebebas están viendo al futbolista que una vez maravilló al mundo y por lo que el Real Madrid se fijó en él, que era esa auténtica gacela en el campo con una velocidad insuperable, que se convirtió lógicamente en campeón del mundo y en uno de los mejores jugadores del mundo. No sé si actualmente lo es, porque todavía está un pelín ahí en las sombras, pero en cualquier caso sí que se está convirtiendo en el jugador que todos esperábamos ver y por supuesto mucho más cerca de la versión que todos esperábamos ver. Y además lo hace en una semana pues lógicamente que ha sido tremendamente compleja y tremendamente complicada para él, teniendo en cuenta que, bueno, pues al final ha tenido todo lo que ha tenido, que por cierto, al respecto de todo lo que se va a venir, que más de uno se prepare porque van a llover querellas, ya lo han anunciado por ahí. Efectivamente, cualquier medio que haya intentado manchar su reputación, su imagen o lo que sea, lógicamente va a pagar las consecuencias, en el sentido de haber vendido una información completamente retorcida, de casi prácticamente del todo falsa, teniendo en cuenta que sí parece que hubo algún tipo de investigación o algo, pero vamos, no tenía nada que ver con el Mbappé. La única coincidencia es que ocurrió en el mismo hotel, poco más, nada más. Y bueno, pues a partir de aquí, lógicamente, yo creo que ahora todos tenemos que ser mayorcitos para afrontar las consecuencias, porque en definitiva, hablar es gratis, vilipendiar es gratis, pero cuando esa persona se revuelve, entonces es cuando ya más de uno tiene un problema, porque se da cuenta que efectivamente no se debe hablar más de la cuenta sin contrastar determinada información, y si no estás en condiciones de contrastarla, entonces tienes que ser muy cuidadoso con la misma, porque en definitiva se te puede revolver. Y sobre todo, como digo, si no estás en condiciones, o sea, si tú no estás en condiciones de llamar a la familia Mbappé, evidentemente no puedes hacerlo. No puedes lanzarte a la piscina cuando solamente tienes una cara de la verdad. Entonces, cuando hay una acusación tan grave, porque es tremendamente grave, tienes que ser del todo cuidadoso, citar la fuente y decir, vale, o sea, por ejemplo, a mí me encantaría poder decir abiertamente, el Barcelona es un equipo corrupto porque ha pagado a Negreira y es
no lo sé, corrupto, lógicamente ha delinquido, es un delincuente, pero prefiero no hacerlo de una manera tan abierta. Obviamente comento la información, pero no hablo en ningún caso del Barcelona como equipo corrupto en el sentido de que ya está condenado. Porque el Barcelona no está condenado y hay que preservar la presunción de inocencia, nos guste más o menos, ¿vale? Pero no podemos saltarnos determinados pasos porque no sería lo suyo, no sería lo lógico y no sería lo legal. Que además, déjame que os diga una cosa, es verdad que al final las penas de telediario siguen funcionando a la orden del día y ya simplemente por el hecho de comentar, de alguna manera, directa o indirecta, estás culpándolo, ¿no? Porque al final te haces eco de informaciones que lógicamente, bueno, pues afectan a la imagen del club, independientemente de que vayas bordeando, por así decirlo, las palabras clave. Pero bueno, en cualquier caso, nunca hay que entrar, de verdad, y esto lo digo con el corazón en la mano, nunca hay que entrar en acusar a nadie, ni a un equipo, ni a un club, ni a una persona de algo si no se tienen pruebas para ello, y luego en definitiva tiene que ser un juez el que determine si esto es así o no. O sea, seamos cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿vale? Por el tema de Mbappé, así que bueno, pues la información de Edu Aguirre ahí estaba, pero es que además añadió Ciro López un poco más de salsa al asunto diciendo que el Real Madrid, por lo visto, Florentino le dijo directamente a Mbappé, le mostró su apoyo total a lo que estaba sucediendo en el sentido de que sabía perfectamente lo que había, que lógicamente todo esto era un montaje, que son además montajes de los que los jugadores ya están prevenidos. O sea, no creáis que a Mbappé esto le ha pillado por sorpresa, porque saben perfectamente en ese mundo de élite, todo el mundo sabe por dónde se mueve la cosa, absolutamente todo el mundo. Y bueno, pues en el sentido hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, pues Ciro López desveló que Florentino le mostró su apoyo y que lógicamente, pues para lo que haga falta, que obviamente el Real Madrid está al 100% con Mbappé, eso no hace falta que se diga, el Real Madrid sigue a pies juntillas el hecho de ser un bloque en este sentido, sobre todo y por encima de todo cuando saben perfectamente que esto huele a, pues eso, a pufo mediático para ganar repercusión o lo que sea, eso es más que claro, que yo no sé sinceramente este tipo de ganancias, este tipo de notoriedad momentánea sí les merece la pena, porque a lo mejor una denuncia, una querella o lo que sea, te puede hundir el periódico, evidentemente por daños y perjuicios. Creo que es algo que no merece la pena en absoluto. Es mejor a veces mantenerse en una cierta distancia, ¿vale? No ganar quizá tantas visualizaciones en una noticia como ganarlas a lo largo del tiempo, aunque de manera más sostenida y comedida. Pero bueno, de momento por lo menos ahí estaba la información de Ciro López, efectivamente afirmando pues lo que todos imaginamos, que efectivamente Florentino pues le tiende la mano al jugador y que lo que tiene que hacer es concentrarse totalmente en el equipo, concentrarse totalmente en el próximo partido frente al Celta, si es que finalmente va a jugar, que yo espero que sí, y ya está, y adelante, a seguir mirando hacia adelante, porque esto es el Real Madrid y lógicamente este tipo de cosas pasan, van a pasar y van a seguir pasando durante mucho tiempo. Esperemos que el jugador pues ya solamente sea noticia, obviamente por todo lo que pueda ocurrir dentro del terreno de juego y no fuera, porque hay mucha gente esperando que tropiece, con muchas ganas de que pique, de que muerda el anzuelo para poder lógicamente lanzarse al cuello, lanzarse a la yugular, y es una pena, pero es que es una realidad. Entonces los jugadores tienen que estar súper mentalizados de eso, especialmente cuando visten la camiseta del Real Madrid, porque la camiseta del Real Madrid es tremendamente jugosa para este tipo de insinuaciones, para este tipo de afirmaciones sin sentido, que en mi opinión no tienen ni sentido ni fundamento, pero que van a estar ahí y van a seguir viviendo con nosotros siempre. Así que bueno, mucho cuidado por esas calles.